Que la gracia del Señor sea con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos hoy el segundo día de nuestro árbol de Gesed. Hoy vamos a tomar del libro del Génesis, capítulo 2, versículos desde el 18 hasta el capítulo 3, versículo 19. Relato que nos cuenta la creación del hombre, el hombre hecho de la fragilidad del barro, en el que Dios va a soplar su vida y lo va a hacer a su imagen y semejanza, capaz de conocer y de amar. Ese hombre, puesto frente a la opción de obedecer a Dios, se va a negar a darle a Dios el tributo de su libertad. Dios lo había hecho al hombre Señor de la creación, sacerdote de la creación, el que podía alabar a Dios por la obra de la creación. El hombre debía llevar a plenitud la obra de la creación, haciendo de ella una alabanza para el Creador. Su soberbia va a hacer que arrebate el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el que estaba significada esa obediencia que el hombre debía brindarle a Dios, aceptando que el bien y el mal lo decide Dios. El hombre en su libertad debía descubrir el bien de ese mandato de Dios, de ese plan de Dios, y servirle. Vamos a colocar nuestra segunda hoja. Y como signo en este segundo día, una serpiente. Allí en el árbol en casa, así como en el primer día, podemos poner una vela o un sol, signo de la luz, es el ámbito de la creación de Dios. Hoy vemos cómo la oscuridad entró en la historia del hombre por el pecado. Y ese pecado ha hecho esa larga historia también de sufrimiento y de muerte en la vida de los hombres, hasta llegar a matar a Dios en la cruz, donde a la misma muerte le vino la muerte, donde la muerte fue vencida porque el Hijo de Dios va a resucitar. Pero para eso es larga la historia de penas del hombre que por el pecado se alejó de Dios. Por eso hoy el signo es una serpiente. La oscuridad entró en la historia del hombre. La luz vendrá a rescatar al hombre de la oscuridad a la cual él mismo eligió entrar. Que este segundo día nos haga pensar en esto, cuando se lo contemos a nuestros hijos, a aquellos con quienes vayamos armando este arbolito de Gesed, y leamos el texto. Dejemos que el Señor nos vaya contando, como un padre cuenta a su hijo la historia, para poderla comprender en su más profundo sentido. El hombre, intérprete de la creación, por el pecado oscureció su inteligencia y debilitó su voluntad. El Hijo del Hombre, el que florecerá de este árbol de Gesed, es el que vendrá a rescatarlo. Pero con humildad tenemos que considerar esta verdad, que nos permite comprender muchas cosas de la vida del hombre, que tienen su raíz en este pecado, el pecado original. La serpiente, que simboliza al demonio, engañó a nuestros primeros padres. Cristo, aquel que fue prometido allí mismo en este relato del libro del Génesis, el que nacería de la mujer, es el que vino a aplastarle la cabeza a la serpiente. Las tinieblas no triunfarán, pero las tinieblas hacen mucho daño. Nosotros nos dejamos preparar por el Señor para que su luz irrumpa en nuestra vida. Segundo día del árbol de Gesed, Génesis 2:18 a Génesis 3:19. La luz es el ámbito de Dios, la oscuridad es el ámbito del pecado y de la muerte. Y confesamos con humildad que ese ámbito está también en el mundo, que no esté en nuestro corazón y en nuestras familias. Que la gracia del Señor sea con ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.